Bien, ahora voy a continuar con un repaso de lo que fue Matplotlib y lo que quedó pendiente de la clase del miércoles. Entonces, como repaso, este framework Matplotlib o biblioteca nos permite mostrar gráficos, imágenes. Pueden ser estas visualizaciones estáticas, pero también Matplotlib admite, pueden ser no sé, GIF o cosas que estén animadas y sean interactivas en Python. ¿Ya? El enfoque de esta clase no es hacer eso, es solamente utilizar lo más básico de Matplotlib, que es visualizar gráficas y algunas imágenes. Entonces recordarles que si ustedes están utilizando VS Code, ustedes deben instalar Matplotlib. Caso contrario, si están utilizando Google Colab. Google Colab esto lo trae instalado por defecto. Y siempre recuerden que para instalar en su ambiente lo pueden hacer dentro de un notebook, ¿ya? Porque estas celdas de código admiten comandos de consola. O también lo pueden hacer en la consola del Anaconda Pro. Entonces, recordemos que usted eh, como le mostré en el video, para crear un ambiente, ustedes lo activan con activate y el nombre de su ambiente. Y acá ustedes pueden hacer un pip install matplotlib sin el signo de exclamación, obviamente. ¿Ya? Entonces, una vez que esté instalado, ustedes pueden verificar si se instaló utilizando un pip show matplotlib. Y ahí está la versión que yo tengo actualmente, la 3.10. Para utilizar matplotlib o importar esta biblioteca, se hace de esta forma: import matplotlib.pyplot as plt. ¿Ya? Entonces en la clase pasada vimos cómo poder graficar una señal sinusoidal. Recuerden que se utiliza plot para hacer esto. Plot recibe lo que son los datos del eje X, un array, como pueden ver acá, un array 1D, y luego recibe la salida, el eje Y, otro array 1D. Y luego acá en Google Colab recuerden que deben utilizar el plt.show. Lo más probable es que ustedes pueden usar un plt.plot y les muestre una gráfica. Pero hay casos en donde Matplotlib no muestra la gráfica y es porque deben utilizar este método, plt.show. En el caso de Google Colab no es obligatorio eso. ¿Ya? Pueden utilizar plt.grid para añadir una grilla, como se puede ver acá. Pueden ponerle títulos con plt.title, similar a MATLAB, es de la misma forma. Nombres a los ejes X, eje Y, ¿ya? Pueden hacer subgráficos, como les mostré acá. Recuerden que los subgráficos se hace con subplot, plt.subplot. Le indico en qué fila, cuántas columnas, o puede ser cuántas filas, cuántas columnas y la ubicación. En este caso es una fila, dos columnas, en la ubicación 1 acá. Y muestran la gráfica de esa señal. Luego, si yo quiero mostrarlo en la segunda parte, deben especificar como parámetro E2 y luego plt.show. Aquí les dejo un resumen. Y obviamente podemos hacer cosas más avanzadas, añadirle como dentro del plot, añadir el color de la sinusoidal o de la señal que sea, el ancho de esa señal y un label. Y recuerden que el label va asociado a legend. Entonces tienen que activar esto. Y acá podemos tener una gráfica más bonita comparadas con las anteriores. Por otro lado, ustedes también pueden superponer gráficas. Y para superponer gráficas solamente deben graficar la primera señal que ustedes quieran con plot y luego la segunda señal con plot. ¿Ya? Aquí especifico Y1 y Y2, indicando que son distintas. Esta es sinusoidal y
coseno. Le habilito la grilla y plt.show. Recordemos que está los gráficos de scatter de puntitos, y para hacer eso se utiliza plt.scatter. Ya, esto es muy rápido, breve, ya porque esto ya lo vimos. Podemos hacer una gráfica de barras con plt.bar. Ya recordemos que tenemos que pasarle los parámetros de entrada X y Y. Incluso Matplotlib, uno podría ingresarle solamente el parámetro como de salida, se puede decir, y automáticamente infiere los datos de entrada. Ya, hago ese entre paréntesis asociado a esto. Uno podría quitar X, solamente poner Y1. Acá tenemos un gráfico de barras que nos permite hacer con Matplotlib. También podemos hacer histogramas. Ya, acá está como una breve descripción de lo que son los histogramas. Vamos a importar NumPy. Ya. Bueno, igual lo voy a leer, pero si ustedes pueden adelantar el video, así que no hay problema. Aquí dice que un histograma es una representación gráfica que se utiliza para mostrar la distribución de una variable numérica continua. Se compone de barras rectangulares adyacentes, donde la altura de cada barra representa la frecuencia. Entonces vamos a tener una gráfica de distribuciones donde el eje Y es la frecuencia. Y estas distribuciones se representan mediante bines, o pueden ser clases o intervalos. Ya, estos bines van en un rango. Entonces, características principales del histograma es que el eje horizontal, el eje X, representa los valores de la variable que se está analizando. Los datos se dividen en intervalos o clases consecutivas. Ya, me disculpan, iba justo a toser. El eje vertical, eje Y, representa la frecuencia absoluta, o puede ser como el número de observaciones o la frecuencia relativa. ¿Ya? Esto es las definiciones del histograma y características interesantes. Y luego están las barras, que las barras son adyacentes entre sí, ya que los datos son continuos y no hay gaps entre los intervalos. El área de cada barra es proporcional a la frecuencia de los datos en ese intervalo. Entonces, para mostrar un histograma se utiliza plt.is, le paso X, le paso el número de bines, puedo indicarle también el ancho de los bines y el color. Entonces, como no está definido, tenemos que ir acá arriba, o lo hubiésemos hecho en otra celda de código, es ejecutar esta celda de código. Y acá está el histograma, que al final estoy modelando una distribución normal. No les dejé como el significado acá de estos parámetros, ¿ya? Pero creo que en el ejercicio más abajo están. Por otro lado, puedo hacer gráficos no de barras, como estos gráficos de torta, ¿ya? Para hacer eso, debo utilizar .py. Le paso una lista como valores de entrada. Le puedo indicar los colores, el radio, el centro, ¿ya? Si quieren tener como más información, pueden ingresar a la documentación. Ya, mi objetivo acá es mostrarles que Matplotlib nos permite hacer distintos tipos de gráficas. Y ahora vamos a la parte que a mí más me interesa, que es mostrar imágenes utilizando Matplotlib. Entonces lo que vamos a hacer ahora es crear una matriz. Recordemos que para mostrar una imagen computacionalmente se representa mediante una matriz. Y vamos a crear una matriz que va a tener de tamaño 28 por 28 con valores aleatorios. Y recordemos que para volver a replicar el experimento o esos números aleatorios, debemos utilizar el np.random.seed. Entonces yo puedo mostrar img, que es una matriz de 28 por 28. Y acá están los valores.
Ahí está, el shape 28 por 28. No sé si... Sí. Tiene para mostrar el número de dimensiones, que sería 2, haciendo el nexo con PyTorch. Entonces, ahora, ¿qué creen ustedes que nos mostraría esto? Esto nos va a mostrar intensidad del píxel aleatorios, que es lo que está acá. ¿Ya? Y para mostrar una imagen se utiliza plt.imshow. Recuerden que en Matplotlib siempre es plt. Y lo que quieren mostrar, ya sea una señal con plot, un scatter, ya puntitos, un histograma, is, y así. En este caso es imshow. Ahora lo que uno puede hacer también es como un mapeo a escala de grises. Entonces para hacer ese mapeo a escala de grises le ingreso como parámetro de entrada a este método de imshow img, cmap es igual a gray. Y esto nos va a mostrar en escala de grises, como está acá, que no es blanco y negro, en escala de grises, porque hay tonalidades de grises. Entonces, ¿qué tipo de dato es img? Y recordemos que para mostrar el tipo de dato es dtype. Aquí nos está indicando que son de float 64. Entonces lo que quiero hacer ahora es convertir los datos de esta matriz a enteros de 8 bits sin signo, que serían uint8. Entonces recordemos de NumPy que podemos hacer una matriz de unos, que va a tener tamaño 28 por 28 y su tipo de dato va a ser uint8. Entonces si muestro img debería mostrarme solamente unos. Y si yo verifico el tipo de dato, es uint8. Ya. Entonces ahora estamos representando una imagen que puede tener valores de entre 0 al 255. Y el 0 indica ausencia de luz, se puede decir, y 255 es la máxima intensidad. Es decir, si yo visualizo esta imagen debería ser de color negro, como pueden ver acá. ¿Ya? Incluso le puedo indicar ceros. Y debería seguir siendo oscura la imagen. ¿Ya? Ahora, vuelvo a repetir. Y aquí igual está más o menos descrito. Acabamos de crear una imagen con el tipo de dato uint8. Esto quiere decir que podemos representar los números en total como 256. ¿Ya? Es el rango de números que puedo tomar. El 0 indica el primer número y que el píxel está apagado. Y el 255 es el máximo número y representa la máxima intensidad del píxel. ¿Ya? Recuerden que esto va de 0 hasta n-1. Por eso el máximo valor va a ser 255 y no 256. Entonces aquí dice ejercicio. Cambia el píxel del centro por 255. ¿Ya? Entonces, ¿cómo podemos hacer eso? Entonces, recordemos que img es un array, que es de 28 por 28. Entonces, para cambiar un valor de este array, utilizo lo que es los índices, el slicing. Entonces, yo sé que la mitad va entre 14,14, ¿cierto? Entonces, ahí estoy accediendo a lo que sería el píxel del centro. Y yo lo que quiero hacer es cambiar su contenido. Y yo lo quiero cambiar por 255, como se indica acá. Y ahí lo acabo de cambiar. Entonces, si yo muestro img 14 en la posición 14,14, ahora tiene el valor de 255. Ya, bueno, aquí no se visualiza.
o no podemos ver el tamaño. Habría que hacer scroll hasta aquí está. Ahora lo más importante, yo quiero esto visualizarlo. ImShow de IMG y plt.show. Entonces si ahora lo muestro, como pueden ver ahí el píxel casi del centro es en la máxima intensidad. Entonces voy a utilizar el mapeo a escala de grises y ahí está. ¿Ya? Entonces así yo puedo ir cambiando los valores de una imagen. Por otro lado, cuando yo represento los valores en flotante, no estoy muy seguro, pero la máxima intensidad es cuando el flotante es igual a 1 y la intensidad o ausencia de luz sería el valor, no sé si es 0 o menos 1, ¿ya? Pero van cambiando los rangos y hay que tener ojo con los tipos de datos. También yo puedo mostrar lo que son array. Por ejemplo, aquí una señal sinusoidal con plot, pero utilizando torch, no utilizando numpy. ¿Ya? Voy a ejecutar esta celda de código. Y aquí me muestra la señal. Antes esto no se podía hacer. Uno tenía que hacer las conversiones de PyTorch a NumPy y ahí recién uno podía mostrar la señal. ¿Y cómo uno lo hacía? De esta forma. Disculpen. Lo hacía de esta forma. Tenía el tensor y utilizaba el método NumPy, que convertía un tensor a un array. Y lo mismo con Y. Como pueden ver, este tardó como casi 5 segundos y este tardó 0.1 segundo. Yo cuando esto lo hice la primera vez tardó demasiado. Por eso yo acá hice como un ejemplo de como de calcular el tiempo, cuánto tarda en graficar una señal con Torch y luego con NumPy. ¿Ya? Que no es necesario. De hacer porque no es que tarde ahora demasiado. ¿Ya? Y por último les dejo ejercicios para practicar. Bueno, el primer ejercicio dice grafique correctamente las señales sinusoidal y cosenoidal utilizando NumPy. La señal debe estar entre 0 y 2pi. Grafica para una primera fila en una señal con 5 muestras, para la segunda fila con 10 muestras, para la tercera con 20 muestras y 50 muestras. La gráfica debe contener 2 puntos. La primera columna tiene la señal sinusoidal y la segunda columna contiene la señal cosenoidal. Grillas, título indicando la cantidad de muestras. Debe utilizar estructura de control. Ya. Ahora leyéndolo puede estar como medio mal redactado esto. Pero yo lo que ando buscando es que hagan una lista con distintas muestras. Estas muestras van asociadas a la cantidad de elementos que yo le estoy pasando acá. ¿Ya? Y acá debe tener 10, 20, 50. Perdón. 5, 10, 20, 50 muestras. Y que me vaya mostrando cómo va cambiando la señal, dependiendo de esas muestras. Luego, este es otro ejercicio que les pido graficar de un intervalo de menos 10 a 10, una señal parabólica, lineal, valor absoluto. Y debe tener también título, etiquetas, grillas, leyendas. Y luego guardar en un archivo .png. Que esto en esta clase no lo mostré. Y acá yo les pido crear un histograma utilizando NumPy que contenga 30 bins. Y les explico los parámetros de entrada. ¿Ya? Que se los mencioné más arriba. Prefiero hacer estos ejercicios en otro video o en presencial, en la clase. Ya para pasar a la clase 8, que son las visualizaciones con PIL y OpenCV.